Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Workana TV. Hoy vamos a estar dando algunos consejos sobre cómo redactar una buena propuesta para que sea atractiva, completa y persuasiva. Vamos a comenzar. Antes de empezar, algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que cuantas más propuestas realicen, más oportunidades van a tener de ganar proyectos. Y en promedio, un profesional necesita enviar 30 propuestas para ganar su primer proyecto, así que a tener esto bien presente. Ahora sí, ¿cuál es la estructura que debería seguir una propuesta? Bueno, tenemos 3 puntos clave: presentación, calificaciones y especificaciones de presupuesto. Y para comenzar deben presentarse volcando mucho de su educación y simpatía, ¿sí? Ya con esto van a estar diferenciándose del resto de los candidatos. Recuerden que una relación laboral es una relación como cualquier otra y tiene que ser preservada con cariño, con atención y con educación. Y eso tienen que poder transmitirlo en su presentación. Para cerrar ese párrafo pueden incluir alguna información general. Lo más común en los casos en que fueron invitados a presentar una propuesta es agradecer por la oportunidad de participar de la selección del cliente. En caso de que ustedes mismos hayan encontrado el proyecto y hayan aplicado espontáneamente, lo que pueden hacer es comentar qué los hizo elegir ese proyecto y no otros, entre tantos que aparecieron como resultado de su búsqueda. Luego de la presentación es el momento de venderse, ¿sí? De promocionarse ante el cliente. Piensen en que son sus propios agentes publicitarios y tienen que hacer un excelente trabajo. Entonces, comiencen hablando sobre su formación y cómo les aportó el conocimiento necesario para poder asumir ese proyecto con calidad y eficacia. Después pueden comentar brevemente sobre su experiencia profesional, como por ejemplo años de profesión, si ya tienen una cartera amplia de clientes, etc. Y en este punto también pueden hablar de su experiencia dentro de la plataforma, ¿sí? Ejemplos: cuántos clientes atendieron, invitar al cliente a examinar su perfil para verificar que tienen tal calificación de estrellas y que están en tal nivel, feedback de otros clientes y demás. Esto lo que hace es darle confianza al cliente para el momento en que tenga que hacer la elección. Y como broche de oro de esta sección es importante que expliquen por qué se consideran el candidato ideal para ese proyecto en particular. Es decir, cómo le van a aportar valor al cliente, ¿sí? Cuáles son sus diferenciales. Hasta aquí entonces se presentaron, ya expusieron sus diferenciales y ahora tienen que detallar qué es lo que van a hacer para el cliente, es decir, cómo van a responder a su demanda. Entonces, es el momento de especificar también cuál es el plazo que necesitan para la entrega, inclusive si no es el mismo deadline que pidió el cliente. Algunos clientes tienen juego de cintura y pueden extender el plazo propuesto siempre que el trabajo se realice con dedicación y compromiso. Tengan en mente también que el presupuesto y el plazo informados por el cliente son las necesidades que el cliente tiene en ese momento en particular, ¿sí? Esto no quiere decir que no haya oportunidad de negociar. En algunos casos, los clientes ofrecen presupuestos que no tienen nada que ver con la actividad que necesitan desarrollar. Además, pueden preguntar al cliente cuáles son sus expectativas respecto al proyecto. Esto evita que haya malos entendidos a futuro e incentiva la comunicación entre ambos, incluso antes de que se haya iniciado el proyecto. Ahora tan solo basta incluir el valor que tienen en mente cobrar y el site ya va a calcular automáticamente el porcentaje de la comisión de Workana. El cliente, por su parte, va a recibir la propuesta con el valor total del proyecto. Esto es su propuesta más la comisión. Y veamos ahora otras dudas frecuentes que suelen tener los profesionales. ¿Se puede modificar una propuesta? ¿Qué plazo hay? Bueno, la respuesta es sí, se puede modificar una propuesta. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cliente la acepte. No hay un plazo exacto porque depende de cuándo el cliente acepte la propuesta. Por eso siempre recomendamos no enviar una propuesta hasta tanto estén seguros de qué es lo que necesita el cliente y no tienen dudas, porque a veces puede ocurrir que la descripción del proyecto sea confusa y ustedes como profesionales terminar enviando una propuesta incorrecta que el cliente acepta porque asume que es de un valor o alcance X, cuando en realidad es de otro. Entonces, a tenerlo en cuenta. Recomendamos entonces hacer preguntas, desde el link realiza una consulta y una vez que están seguros, enviar la propuesta. Lo que sí puede ocurrir es que haya una negociación con el cliente en el diálogo posterior al envío de la propuesta. En esa instancia, el cliente puede solicitar una modificación del precio
o agregar especificaciones al proyecto, y en ese caso siempre se puede enviar una nueva propuesta y una vez que el cliente la acepta, ya se fija y se acepta el pago en garantía. Otra duda muy frecuente es cómo captar la atención del cliente cuando todavía no tengo proyectos terminados. Bueno, lo que recomendamos es crearse un excelente perfil de Workana, hacer certificaciones, completar los pasos para que el perfil quede súper interesante, y para eso aquí al lado les dejamos un tutorial específico sobre el tema para que aprendan a crear un perfil súper atractivo y vendedor. A partir de aquí, elegir bien en qué proyectos les interesa trabajar para que puedan cumplir realmente con las expectativas del cliente. Es decir, elegir aquellos proyectos en los que puedan aportar valor agregado. Y para eso es importante leer bien la descripción del proyecto. Otro tip es hacer buenas preguntas, ¿sí? Que se note nuestro interés y nuestro compromiso, porque así de alguna manera el cliente se ve forzado a respondernos y así ya iniciamos una conversación. Una vez que la conversación esté iniciada, es mucho más fácil lograr que terminen aceptando la propuesta. Y también para los que recién empiezan, algo que se estila mucho en Workana entre quienes aún no tienen proyectos completados, es tratar de dar algo diferente a los clientes que se la juegan en contratarnos. Porque en definitiva, el cliente está probando con nosotros. Entonces, premiarlo por tomar esa chance, por ejemplo, ofreciendo un servicio extra o cobrarle un precio menor, es algo muy bien recibido. Y a partir de ahí, una vez que se gana el primer proyecto, las cosas se hacen mucho más fáciles. Entonces, termina siendo una inversión a futuro. ¿Qué ocurre cuando un cliente nos califica mal y eso baja nuestro promedio? La realidad es que no hemos visto que esto ocurra muchas veces, ¿sí? En general, los proyectos terminan muy bien en el 80-90% de los casos, y si no terminan bien, pueden recurrir a la automediación o incluso que Workana llegue a interceder. Sí puede pasar que un cliente sea especial, sea muy difícil y que una vez terminado el proyecto recibamos, en vez de 4 o 5 estrellas, 1 o 2, y que esto afecte nuestro promedio. Pero en estos casos siempre hay oportunidad de mejorar. ¿Por qué? Bueno, recuerden que tener calificaciones positivas siempre suma en el ranking, sea 1 o 5 estrellas, comparado a una persona que recién comienza y que no tiene calificaciones. Entonces, siempre van a tener una nueva oportunidad. Y sumado a esto, si de 10 calificaciones en su perfil tienen 1 o 2 puntuaciones bajas, es porque claramente esto fue una excepción y el desempeño general sí ha sido bueno. Entonces, como resumen, tenemos que quitarle peso, saber que esto puede pasar, que hay clientes que son más difíciles que otros, y que si cuando termina el proyecto recibimos una puntuación baja, la calificación sigue siendo positiva y no es el fin del mundo, ¿sí? Ahora, importante, solo en los casos en que ustedes como profesionales terminan mal un proyecto, ¿sí? Porque no responden los mensajes del cliente o porque no cumplen con el plazo y no prevén que no van a poder cumplir, solo en este tipo de casos en los que ustedes como profesionales son responsables, ahí sí tendrán una calificación negativa, ¿sí? Esto es lo que realmente tienen que evitar y es lo más importante. Hasta aquí entonces, cómo redactar una buena propuesta. Para cerrar, recuerden que cuantas más propuestas realicen, más oportunidades de ganar proyectos tendrán. No dejen de consultar nuestros recursos útiles, como siempre les recomendamos, nuestro blog, nuestro centro de ayuda, nuestro canal de YouTube, y ante cualquier duda pueden escribirnos a soporte@workana.com. Les dejamos aquí un videito especial para que sepan cómo identificar sus habilidades. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos en un próximo tutorial de Workana TV.